Y si os parece, vamos empezando ya. Buenas noches a todos, buenas tardes a los que nos estéis viendo desde Latinoamérica. Primero me presento yo soy Juan Mentayol, soy consultor en QRM Institute. También soy Certified Scrum Master por la Scrum Alliance y experto en implementaciones Agile precisamente desde QRM Institute. ¿Qué es QRM Institute? Pues bueno, QRM Institute es una empresa a nivel estatal que básicamente nos dedicamos a consultoría y a formación. Y también tenemos una división Approach que se dedica precisamente a la selección de personal, que encaja muy bien con nuestras otras actividades. QRM Institute forma parte de un grupo de empresas, somos, como veis aquí, 9 socios europeos y ahora también se está incorporando Israel, que nos dedicamos precisamente a transformar empresas para que sean más ágiles. QRM son las siglas de Quick Response Manufacturing y todas estas empresas pues, nos coordinamos para utilizar las mismas metodologías y también a establecer unas pautas generales de algunos de nuestros programas de formación. Bueno, como sabréis, este webinar va precisamente sobre Agile. Agile es una filosofía de gestión de proyectos. Y en el fondo, ¿qué define un proyecto? Pues lo que veis aquí, lo que se llama el triángulo de acero. Todo proyecto tiene unas ciertas especificaciones que se han de cumplir en un cierto tiempo y a un cierto coste. Y aquí os lanzo la primera pregunta. ¿Es posible fijar estos tres parámetros, especificaciones, coste y tiempo? Están llegando las primeras respuestas. David dice que no. ¿Alguien más? No, se fijan dos y el tercero sale solo. Complicado. Debería ser que sí. Efectivamente, complicado. Y de hecho, la gestión de proyectos, la gestión de proyectos clásica, por norma general, casi siempre ha intentado fijar esos tres parámetros de forma anticipada. O en las fases iniciales del proyecto, por así decirlo. Se intenta negociar con el cliente qué especificaciones necesita el cliente, se negocian bastante, se intentan fijar en esta parte inicial del proyecto. Normalmente lo que está más claro de todo es el tiempo. El cliente suele ser el que antes, lo primero que exige o pone por encima de todo es el tiempo y después el coste, ¿no? Claro, pero a medida que va avanzando el proyecto, siempre acaban apareciendo cosas o rara vez es la ocasión en la que no aparece algún imprevisto, algún cambio de especificaciones por parte del cliente, alguna prueba o alguna cosa que se alarga en el tiempo más de lo debido o que ha salido mal y hay que repetirlo, con lo cual es un impacto en coste. ¿Alguien ha tenido algún proyecto que, tal como se ha planificado inicialmente, se ha ejecutado exactamente como se ha planificado? Si hay alguien que levante la mano, que me gustaría conocerlo. Ninguno, ¿verdad? De hecho, ¿cuánto suele durar la planificación de un proyecto que se cumpla? Desde que se planifica, que se acaba toda la planificación, ¿cuánto tiempo se tarda en que aquello ya no se cumpla? De hecho, suelo hacer una semana. Es de las respuestas más optimistas que he recibido. Normalmente el orden de magnitud que recibo suele ser las más altas de días. Normalmente me dicen horas y en muchas ocasiones me dicen segundos o directamente desde el minuto cero que ya no se cumple. Pues precisamente por eso nació Agile. Agile nació allá en el 2001, cuando una serie de, creo, si no me equivoco, fueron 17 personas del mundo del entorno de desarrollo de software, se juntaron y decidieron que aquella forma de gestionar proyectos no estaba siendo precisamente práctica, por así decirlo, que no estaba cumpliendo las expectativas, que no era útil. Precisamente, imaginaos que hasta ese momento los desarrollos de programas tardaban del orden de como si fuese una construcción. A lo mejor estamos hablando de 1 año o 2 años. ¿Creéis que con la velocidad con la que cambia en el entorno del desarrollo de software, un proyecto a lo largo de 2 años que se desarrolla durante 2 años se va a mantener intacto? O imaginaos hoy en día, ¿podemos estar 2 años para desarrollar la app de un móvil? Es impensable.
Y esas personas se juntaron y marcaron estos 12 principios que estáis viendo aquí en pantalla. ¿Vale? Que lo primero es el cliente, que la comunicación cara a cara es la forma más efectiva de comunicarse, etcétera, etcétera. Claro, ¿cuándo es útil la filosofía Agile para el desarrollo de proyectos? Pues precisamente cuando desarrollamos proyectos diferentes y nuevos, cuando los proyectos, entre otros, no tienen nada que ver. Cuando los recursos humanos tienen tipos diferentes de proyectos, no es previsible, investigación, por ejemplo, y sobre todo cuando lo más importante es llegar rápido al cliente. ¿Tenéis clientes que si desarrolláis más rápido vuestros proyectos, vuestros productos, si llegáis antes que la competencia, os lleváis el producto, os lleváis ese proyecto y conseguís más clientes o más caros? Sí, ¿verdad? Hoy en día y de cada vez más el mercado exige más esta velocidad. Si por muy bueno que sea tu producto, si eres el último en llegar al mercado, por mucho que seas mejor que la competencia, estás vendido. ¿Y por qué también nos interesa utilizar Agile para gestionar proyectos? Para que todo el mundo en el equipo se implique. Hay muchos lugares donde precisamente los que más pico y pala hacen son los más desmotivados. Y esto lo veremos también. Que tengamos una visión de juego global, no la clásica por departamentos de yo solo veo la parte técnica, yo solo veo la parte comercial. Cuando queremos minimizar el lead time, es lo que estábamos hablando de la velocidad. Y cuando queremos eliminar la gestión. Si vosotros os dedicáis a desarrollo de proyectos, decidme más o menos, orden de magnitud, cuánto tiempo dedicáis solamente a reuniones de seguimiento donde informáis a los interesados el típico ¿qué hay de lo mío? ¿Cómo está esto? A la semana, más o menos. 20 horas, la mitad de la semana. Mejor ni pensarlo, demasiado. Ostras, Ignacio, 3 horas a la semana puedes darte con un canto en los dientes. Creo que mucha gente siente envidia de ti. Muchísimo. Claro, pues Agile elimina muchísimo esta gestión. Para que lo veamos lado a lado. La gestión clásica de proyectos normalmente se basa en el sistema waterfall, de cascada. Se va desarrollando todo el proyecto y al final del proyecto se hace una entrega de todo el valor. Plus, el producto. Esto es lo que usted me había pedido. Claro, ¿qué pasa? Aquí el riesgo es elevadísimo. En ese momento, si no es exactamente lo que el cliente era lo que había solicitado, modificarlo a partir de ahí es costosísimo. Es costosísimo. Por eso aquí veis el gráfico del riesgo de fallo. Inicialmente baja porque parece que es en el momento en que se negocian todas las especificaciones. Allí parece que está todo bloqueado. Se va desarrollando y la entrega final. Y rara vez también hay pocos afortunados que una vez entregan el producto no requiere ningún cambio. Casi siempre suele ser necesario algún retoque. En cambio, con Agile, precisamente esta negociación inicial no se hace. Se va sobre la marcha. A muchos ya con estos ya les explota la neurona. Por eso el riesgo inicial con la gestión Agile es más elevado. Lo que pasa es que vas entregando valor poquito a poco y se lo vas presentando al cliente y vas haciendo pequeñas variaciones, pequeñas correcciones que van permitiendo realmente conseguir lo que te está pidiendo el cliente. Hasta tal punto hasta que se cierra el proyecto que lo has ido desarrollando mano a mano con el cliente y entonces aquello es perfectamente justo lo que te había pedido el cliente. ¿Sí? Efectivamente, Mónica, el pensamiento ágil no hay decepción por crear falsas expectativas. Así es. Precisamente por eso, por esta interacción más frecuente con las partes interesadas. No tiene por qué ser un cliente, hay veces que son proyectos internos. Eso es, y asegurar la satisfacción del cliente. Vale, aquí podéis ver qué variables suelen influir en la gestión de proyectos. La eficiencia versus el throughput o la eficacia. Y ahora veremos qué es el throughput. Las interrupciones. Las prioridades y la gestión de las urgencias. La ley de Little. Quien nos conozcan ya habrán oído hablar de la ley de Little
que ya deben estar agotados de ello. Y el grado de polivalencia del equipo. Cubrir la necesidad y listo, Albert. Bueno, eso no sé si al cliente le acaba de gustar del todo. Vale, en cuanto a la eficiencia versus efectividad, el throughput, ¿no? El throughput vendría a ser a qué velocidad entregamos valor a nuestros clientes, ¿no? O a nuestros interesados. Aquí ves los dos enfoques habituales, perdón, más bien el habitual y el enfoque de Agile. Llevamos décadas centrándonos y enfocándonos en el coste, que son esos trocitos naranjas que veis ahí. Esos trocitos naranjas es donde se está aportando valor realmente. Es donde alguien está trabajando en ese proyecto. Las zonas grises son las zonas donde el proyecto está esperando. Jorge, eso de quién marca las urgencias lo veremos un poquito más adelante. Ese tiempo en gris, nadie está haciendo nada en ese proyecto. Y fijaos qué desequilibrio de tiempos hay. Si os fijáis, para desarrollar todo ese proyecto que veis en pantalla, han sido necesarios 34 días. Y en cambio, si se hubiese encadenado todos los naranjas, que es realmente en la parte donde se desarrolla de verdad el proyecto, en 20 horas estaba listo. Imaginaos por un momento, en vuestro trabajo habitualmente, si ponemos una GoPro en vuestra frente y en los trabajadores en general, ¿aquello qué es? ¿Una película de acción o un documental de la 2? De planos fijos, una voz en off, tranquilito. Peli de Rambo. Muy buena esa. Se podrían reducir plazos de entrega si no hubiese paradas entre procesos. Efectivamente, Mónica, y eso es un tema de estructuras de las estructuras departamentales clásicas, que precisamente va muy en contra de la agilidad. ¿Alguien más se arriesga a decir qué tipo de película es si les ponemos una cámara en la cabeza? Scary Movie, muy buena esa. Vale, y ahora cambiemos Benny Hill. También está bien esa. Ahora cambiemos la perspectiva. ¿Qué pasa si cogemos esa misma GoPro y se la plantamos a los proyectos, a uno de los proyectos en sí? ¿Sigue siendo una película de acción? ¿Aquel proyecto todo no para? ¿O ahora sí que hemos pasado a un documental de la 2? Y aquello la mayoría del tiempo se ve como está parado. ¿Hay algún momento de acción? ¿Se vuelve a parar? Es lento. Pues precisamente Agile lo que pretende es cambiar esos roles. Es precisamente que si ponemos la GoPro encima del proyecto, aquello sea una película de acción, que se le esté aportando constantemente valor a ese proyecto. Un gol de la serie de campeones. Muy buena referencia. El Tour de Francia, sí, totalmente. ¿Ves? Con lo cual, Agile se enfoca en ver el tiempo global del proyecto, no en cuándo se le está aportando. O sea, no solamente cuándo se le está aportando valor, sino el tiempo total que está. Y intenta reducir al mínimo estos tiempos grises. Porque no nos engañemos, el enfoque a coste es precisamente para saturar los recursos, para que el recurso sea eficiente, para que me salga lo más barato posible. Con lo cual lo que hago es saturar a esos recursos y generarles una cola. Esos tiempos grises no es que la gente tenga abandonada esos proyectos a la buena voluntad. Eso es que ese recurso está dedicado a otro proyecto. Hago, lo paso al siguiente y cojo el siguiente proyecto porque tengo una cola interminable. ¿Vale? Con lo cual, aquí ya tenemos un punto importante de variables que afectan a los proyectos. ¿Qué más? Las interrupciones. Estoy convencido de que todos vosotros también estáis hasta las narices de las llamadas de consultas, los emails, oye, perdona, si trabajáis en oficinas técnicas es muy habitual que
producción necesite de vuestra ayuda porque algo no lo tiene claro, necesita alguna aclaración, soporte, constantemente seguramente os están interrumpiendo y es muy difícil que os podáis concentrar. ¿Eso qué provoca? Precisamente lo que veis en pantalla, errores. Y el coste del cambio de contexto. No sé si conocéis este concepto. El coste del cambio de contexto es precisamente ese tiempo desde que os interrumpen hasta que vuelves a colocarte y dices, a ver dónde estaba, dónde lo había dejado. Ah, vale. Ese tiempo es el coste de cambio de contexto. Y cuantas más interrupciones tengo, más tiempo voy a estar ubicándome en dónde lo había dejado que en realmente desarrollándolo. Con lo cual aquí esto es un gran hándicap, sobre todo en entornos donde las interrupciones son continuas. Y hay varias soluciones para esto. Una es, si hay suficiente volumen de trabajo, por así decirlo, o suficientes recursos, es distribuir las faenas de tal forma que las de mayor carga mental, que requieran mayor concentración, sean aquellas personas a las que menos se les puede interrumpir, porque cuanto más elevado es el nivel intelectual de esa tarea, más alto va a ser el coste de cambio de contexto. Con lo cual, más vale interrumpir a los que están haciendo tareas más sencillas, por así decirlo. En otros casos, lo que he visto es hacer turnos, por así decirlo. Es decir, hoy le toca a Javier atender a planta. Y concentras todas las interrupciones de ese día o de esa semana en Javier, para que el resto pueda trabajar sin ninguna interrupción. Y Javier ese día se va a dedicar a hacer cosas que no requieren de mucha concentración, porque es que no va a poder hacer otra cosa más. De esa forma, liberas al resto de los recursos para poder llegar a ese nivel de concentración alto que es necesario para muchas de las tareas. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Pues seguimos. Otra cosa más. Veo que no me pasa. Ahora. Pero tendrías que tener una persona que conozca todo. No, sí y no. Hay veces que no es tan necesario eso, ¿eh? Hay veces que solamente por el conocimiento que tiene de forma general ya puede echar una mano. No será el más eficiente precisamente en echar esa mano. Pero, y de hecho seguramente será más lento que el especialista, pero conseguirá más tarde o más temprano sacar del apuro. Y eso lo veremos con el tema de la polivalencia. ¿Y cómo poder dar explicaciones de partes que no está gestionando Juan? Hay veces, bueno, eso depende de cada caso, pero hay veces que es cuestión depende de cómo, de buscar documentación, intentar meterse en ese proyecto. No estoy diciendo que sea la solución en todas las situaciones, evidentemente, y cuanto más especializada sea cada uno de los técnicos de ese departamento, más difícil va a ser que eso sea viable. Evidentemente, si ya no estamos hablando de silos y de gente aislada entre departamentos, si además también hay ese aislamiento dentro de un mismo departamento, eso es un gran hándicap. Eso es un gran hándicap. Porque provoca eso, que al final todo el mundo va a ser necesario que se le interrumpa. Priorizaciones y urgencias. Si tuvieseis una urgencia, ¿por qué carretera preferiríais ir? ¿Por la de arriba o por la de abajo? Evidentemente, todo el mundo querría ir por la de arriba. Pero ¿qué pasa cuando todo es urgente? De hecho, esto es una anécdota, hubo un país, no recuerdo cuál, que tuvo la brillante idea para intentar solucionar los problemas de tráfico, permitir que quien tuviese suficiente poder adquisitivo se comprase, y de forma legal, unas luces rotatorias y que tuviese la licencia de vehículo preferente, como una ambulancia o un coche de policía. ¿Adivináis qué acabó pasando? Efectivamente, todo el mundo con las luces, todo el mundo tenía licencia para ser vehículo prioritario y como todo el mundo es prioritario, otra vez todo el mundo atascado. Y de hecho,
Hasta provocaron que empezasen a llegar tarde las ambulantes y los vehículos de policía o los bomberos. Claro, con lo cual aquí hay que ser muy, muy consciente de qué es realmente una urgencia y qué no. Y esto es algo que también suele romper bastantes esquemas, que algo vaya tarde no suele ser sinónimo de que sea urgente. Las urgencias nacen como tal. O sea, el hecho de que tú estés más tiempo esperando exceptuando algunos casos, el hecho de que tú estés más tiempo esperando en urgencias, si entra alguien con una urgencia de verdad, se le va a atender a él primero. Alex, efectivamente, la cola rápida. Si todo el mundo comprase el de esto de la cola rápida en PortAventura se frotaría las manos y tú esperarías igual. Y de hecho, bueno, por suerte ahí habría gente que aún se acabaría yendo otra vez a la cola tradicional, pero acabaría saturando las dos. ¿Y esto a qué me lleva? Esto me lleva precisamente a la ley de Little. ¿Qué dice la ley de Little? Que el lead time es igual a el WIP, a las cosas que tengamos en curso, el trabajo en curso, dividido entre el throughput, en a qué ritmo podemos sacarnos las cosas de encima. Con lo cual, si mi WIP es muy alto y mi ritmo no cambia, mi lead time se va a alargar. Estaríamos en el caso del departamento A. Tiene 30 proyectos en curso, un lead time de media de finalización de 18 meses para un proyecto y lo que comentabais antes vosotros. Y como tiene tantos proyectos en curso, un 25% del tiempo lo están dedicando no a desarrollar esos proyectos, sino a ver cómo están esos proyectos. Tiempo puro de gestión. Cómo está que hay de lo mío, cuándo va a llegar estos productos, cuándo... ¿Lo veis? ¿Qué pasa si con este mismo equipo congelamos todos los proyectos menos 6? Y que se centren en esos 6. Que el ítem del proyecto, como hemos bajado el WIP, pasa a ser 4 meses. Y si llevan 6 proyectos en curso, ¿es necesario hacer reuniones de seguimiento? Cuando hay tan poquitas cosas en marcha. Recordad que los otros 24 están parados y todo el mundo sabe que aquello está parado. No es necesario. Todo el mundo ya sabe perfectamente y está, o es mucho más fácil, mejor dicho, que todo el mundo esté informado de cómo está eso. Es que solo hay 6. Y cuando acabe estos 6, cogeré los siguientes 6. Y cuando acabe esos 6, cogeré los siguientes 6. Eso, reducir las cosas que tengo en curso, también me reduce completamente el lead time, mi tiempo de entrega a nuestros clientes. Claro, evidentemente hay un punto donde ya no baja más, porque la gente se empieza a quedar parada y igualmente no consigo reducir más el lead time. Ese es el punto justo, ese es el punto óptimo. Si sigo bajando el WIP y veo que no baja el lead time, hay que volver justo al punto anterior donde estábamos. Ese es el óptimo, ese es el mínimo del lead time. Y hay que intentar mantener ese nivel, que es la velocidad máxima a la que yo puedo ir sacando proyectos. Porque el hecho de que tengamos más cantidad de trabajo en curso no aumenta la capacidad de sacar proyectos adelante. El throughput no cambia por el hecho de tener más WIP. Efectivamente, Mónica, aquí hay una parte de cultura importante, de que no todo es urgente. Y de hecho esto es lo que más suele costar. Decirle a un project manager, a un productor o hasta y todo a un propietario o a un CEO, decirle, no, coges 10 de los proyectos que tienes en marcha y los paras completamente. Se pone de los nervios. No, es que tenemos la falsa creencia, y repito, falsa creencia, de que por el hecho de empezar algo antes, lo vamos a acabar antes. Y acabamos empezando un montón de cosas y no acabando ninguna. ¿Qué más? El grado de polivalencia del equipo, y esto es lo que comentábamos antes. ¿Qué suele pasar precisamente con el enfoque a coste? Que queremos... Perdona, Gerard, me dices que... Y de cara al cliente, ¿qué dices? Es que vas a llegar igual de pronto o igual de tarde. Es que el último, si vas en paquetes pequeños, solamente el último acabará llegando igual que si los hubieses gestionado de todos a la vez. No sé si me explico.
como ya los primeros 6 llegarán antes y los siguientes 6 también, y solamente los últimos llegarán exactamente igual que si los hubieses desarrollado todos en paralelo. Si los desarrollas todos en paralelo, todos llegarán al final, porque estás distribuyendo los recursos y haciendo que todo avance un poquito más lento. Aquí es lo que hablábamos, el enfoque a coste suele provocar la especialización de los trabajadores. ¿Y qué acaba pasando? Esto que veis aquí, que alguien vaya completamente de culo, y perdón por la expresión, cuando hay otro que está pues más relajado. Y siempre son constantes intercambios donde el estrés nos lo vamos pasando de unos a otros. No sé si os ha pasado esto. Estoy casi convencido, y yo lo he vivido, de que es como, quito, ¡buah! Ya me lo quito de encima. Ahora el marrón para otro. Y ahora pasa a ser completamente... Y de hecho, somos especialistas cuando vamos así de saturados de quitarnos cosas de encima y que ya no dependa de mí. Claro, esto no es para nada... Esto es muy eficiente, pero no es para nada efectivo. Si conseguimos una polivalencia donde nadie es eficiente, y aquí también empiezan a explotar más neuronas, nadie es eficiente, nadie es buenísimo en nada, pero todos son capaces de hacer un poquito de todo, y si lo miras individualmente, aquel trabajador es como dices, seguramente el otro lo podría hacer más rápido. Sí, pero es que el otro está saturado. Con eso consigues precisamente que equilibrar mucho más fácilmente tus niveles de trabajo y que todo avance más efectivamente al ver nivelación de recursos. Y puedes mover recursos de un lado a otro en función de los tsunamis que te llegan. Porque hay veces que es que no depende de nosotros estas oleadas de trabajo. Hay veces que te vienen 4 o un proyecto enorme o un montón de proyectos pequeñitos y en la fase inicial necesitas que venga todo el mundo. Y desarrollar la parte inicial y después ir diluyéndolo a lo largo del tiempo. Vale, hasta aquí que digamos la parte más bien de la filosofía. Ahora veremos cómo estructurar desde arriba del todo, que digamos, de vuestra estructura empresarial, hasta la parte más de machaca, por así decirlo, cómo estructurar un entorno agile. Normalmente son necesarios, y sobre todo en entornos de I+D, de investigación, de desarrollo, suelen ser necesarios 3 niveles. Primero, la parte de las ideas, donde nacen las ideas. O sea, el que tiene la idea feliz de crear un nuevo producto o de desarrollar una nueva herramienta. ¿Vale? Si os fijáis, nuevamente, esto suele venir de la parte de la propiedad, del CEO, de los comerciales, gente nuevamente muy enfocada a negocio. O investigadores también. Hay gente que se dedica pues, a buscar qué proyectos hay o qué ideas hay o subvenciones, por ejemplo, en caso de financiación pública, qué oportunidades hay. Después está el área de los proyectos. Perdón, y en la parte de las ideas, lo importante es priorizar correctamente, y ahora veremos cómo. Después pasa al área de los proyectos. Una vez tenemos claras cuáles son las prioridades de qué proyectos van delante de otros, la parte de los proyectos, lo importantísimo aquí es limitar la carga de trabajo total. Precisamente por la ley de Little, porque si no garantizamos ese tope, nuestros lead times se irán alargando. Seguro, tenemos muchísima inercia en este sentido. A la gente parece que si está parado, precisamente por ese enfoque a coste, el estar parado es como, estoy quedando mal, voy a empezar esto. No, más vale que te pongas a hacer otra cosa que no sea tu especialidad y que eches una mano a otra persona, aunque no tengas casi ni idea, a lo mejor para hacer que esa persona no se distraiga. Esa es una polivalencia básica que todo el mundo tiene. Y después está el área de trabajo, ya en la parte de las tareas. Que aquí lo importante es trabajar en flujo. O sea, ir a un ritmo constante, conseguir mantener un cierto ritmo de trabajo e intentar eliminar todos esos impedimentos que nos limiten ese flujo. E intentar buscar la máxima velocidad, una vez hemos conseguido esa constancia. Aquí es realmente donde está, por así decirlo, el pico y la pala. Son los desarrolladores, los que realmente están aportando más valor al producto y lo están desarrollando tal cual.
Si vamos al área, el primer nivel, el área de las ideas, aquí lo que veis en pantalla es lo que se llama la matriz de valor. En un eje tenéis el impacto, o sea, es decir, qué valor tiene qué impacto va a generar en el mercado. Y en el eje vertical y en el horizontal la energía. ¿Cuánto tiempo o qué esfuerzo nos va a suponer desarrollar este proyecto? Miguel Ángel pregunta si facilitar el flujo de trabajo no es tarea del Scrum Master. Efectivamente, en el caso del Scrum, está la figura del Scrum Master, que es precisamente ese facilitador. Pero Agile no es solamente Scrum. Scrum es una de las herramientas dentro de toda la filosofía de Agile. Y precisamente es una de las pocas que conozco que tiene esa figura en concreto. Hay otras metodologías que no existe esa figura propiamente dicha. Volviendo al área de las ideas, aquí, si os fijáis, pues cada proyecto lo pondrías en el lugar correspondiente, por así decirlo. Claro, el que veis arriba del todo a la izquierda, ese es el que conseguimos una pasta gansa y nos supone, nada, un día de trabajo. Estamos de acuerdo que ese tiene que ser el primero que tiene que entrar. Es el más prioritario, en un momento y ganamos un montón de pasta. Y en cambio, el de la zona gris, pues es todo lo contrario, es el que nos lleva un trabajazo terrible y prácticamente no hay mercado para eso o no vamos a conseguir un gran beneficio. ¿Os fijáis aquí dónde está la variable tiempo? En la matriz de valor la variable tiempo no está. Y esto es importante, que no esté precisamente. Porque a la que vamos cogiendo proyectos, irán apareciendo nuevos. Y el hecho de que un proyecto lleve más tiempo no significa que tenga que ir antes. ¿Cuándo cogeremos el proyecto que está en el recuadro gris? No, en el recuadro gris es alta energía, bajo impacto. Cuando no tengamos otro, efectivamente, José Antonio. Pero cuando no tengamos otro, cuando no quede ninguno más en el panel. Sí, por si nadie queda claro. En la energía, la parte menos energía es a la izquierda, más energía es a la derecha. Más impacto es arriba, menos impacto es abajo. Claro, ¿qué pasa? Que, de hecho, es mala señal que podemos llegar a coger el gris. A medida que vayamos cogiendo los que están, y me refería a la gris oscura, perdona, Gonzalo, tienes razón, en la zona gris oscura, la de abajo a la derecha. Claro, a medida, ese puede ser que se quede allí eternamente, porque irán apareciendo nuevos post-its y nuevos proyectos que casi seguro irán por delante de él. Y aquí os fijáis, ¿vale? El área de alto valor, hay 3 proyectos que en total hacen 1.800 puntos. Y recomiendo evaluar la energía de los proyectos en puntos, en tallas de camiseta, pero no en horas. Si se evalúan horas, os aseguro, o casi es muy probable, no os lo aseguro, pero es muy probable que os equivoquéis en la estimación. En el área de valor medio, perdón, que me estáis preguntando, no se considera la imagen que da la empresa con ese cliente. Es que ese cliente depende de cómo, a lo mejor, a no ser que tenga otro proyecto en la zona de alto valor, es que a lo mejor nos interesa perder ese proyecto. También puede ser que el hecho de llegar tarde acabe haciendo o que lleve mucho tiempo o ese impacto o esa mala imagen haga que esa tarjeta se vaya desplazando de cada vez más hacia arriba, porque el impacto, que digamos, es de imagen corporativa que se está dando, cuanto más tiempo pasa, peor es, con lo cual sí que en algunos casos sí que se considera que puede ir subiendo precisamente por el tiempo que lleva. Es la única forma que la variable tiempo entraría en esta zona. Después la zona de valor medio, 4 proyectos, los veis aquí. Fijaos que aquí ya hay más peso porque hay más energía y fijaos que el último proyecto, el del bajo valor, son 2.000 puntos, cuando en la zona de alto valor, 3 proyectos requieren menos esfuerzo que ese gran proyectazo. Joseba, preguntas, aún equivocándonos en la estimación, ¿no tienes en cuenta las horas? Si te lleva horas pero es estratégico, consume energía pero el impacto es grande. Yo no tendría en cuenta las horas. Las horas normalmente suele ser una consecuencia más de ese enfoque a coste.
Porque, de hecho, si lo que buscamos es la mayor velocidad posible, llegará a un punto en que las horas es más difícil. Y aparte, el hecho de romper esa escala absoluta que digamos para evaluar es muy beneficioso porque acabas comparando de forma relativa. Y de forma relativa somos mucho más exactos porque biológicamente estamos mucho más preparados para comparar que para evaluar en una escala absoluta. De hecho, no sabemos, se nos ha educado o sea, hemos aprendido de forma forzada, por así decirlo, escalas absolutas y lineales. De forma intuitiva, evaluamos mucho mejor en escalas que no sean lineales y que no tengan ningún significado físico. Sí, la energía está relacionado con las horas de trabajo, pero aún así, no recomiendo evaluarlo con horas de trabajo. Efectivamente está relacionado, pero hay veces que simplemente el hecho de que tenga más incertidumbre también significa que tiene más energía, porque vas a dedicar más, precisamente por no saber cómo hacerlo. Exacto, Isaac. Fibonacci es una regla muy buena para evaluar. Continuamos, que si no, se me va a echar el tiempo encima. Vale, el área de los proyectos. Aquí lo que hemos comentado. Lo importante es limitar la carga de trabajo total. En este caso tenemos que el WIP máximo se ha establecido en 1.500 puntos y actualmente se está desarrollando esos 3 proyectos con esa carga. Ese proyecto 4 podría entrar ahora mismo. No, veo que ha costado un poquito la suma, pero no. Efectivamente, no puede entrar. Ya, pero es que es muy urgente. ¿Qué tenemos que hacer para que entre ese proyecto 4 que es el que nos va a dar el mayor beneficio? Para nosotros, dice Ana, eso es muy peligroso. Eso precisamente es lo que acaba provocando que se empiecen un montón de cosas y no se acabe nada. Alguien había dicho, Amador, y creo que Jordi también por arriba había dicho aumentar la capacidad de los recursos. Eso sería una opción. O, exacto, Jordi, acabar a alguno de los que están en curso, el 1 o el 3. Y tiene mucho sentido. El 1 o el 3 precisamente son los que tienen menos carga, son los que más fácilmente los vamos a acabar. Es trasladar esa urgencia del que quiere entrar a los que ya tienes en curso. Crear espacio, hacer sitio. Porque si lo paras, precisamente estás parando algo que ya es, si paras algunos de los existentes, aquello ya es desarrollado, ya tiene mucho valor. Ya has dedicado esfuerzo y precisamente estás parando cosas que tienes esfuerzo y acabas sin querer en el gráfico que hemos visto del gris-naranja, gris-naranja. Horas extras, Albert. Eso puntualmente te lo compro. De forma sostenida no es muy viable. Además, ¿para qué más sirve limitar la cantidad de trabajo en curso que tenemos? Para calcular de forma aproximada, ojo, los plazos. ¿Cuándo voy a entregar un proyecto? Cuando un proyecto que me entra, es decir, cuando ya el 4, por ejemplo, tenga sitio, a mí yo puedo hacer un cálculo y decir, vale, cuántos puntos tiene el proyecto que me entra, cuántos puntos tengo actualmente desarrollando, lo divido entre la dedicación o la velocidad a la que el equipo de proyectos, la capacidad básicamente del equipo de proyectos, y ahí puedo prever más o menos cuándo acabaré. Y evidentemente ese más o menos cuando acabaré, esa previsión es el naranja, es la línea naranja, porque lo estamos haciendo como si fuese completamente lineal y que vamos siempre a la misma velocidad. Pero la línea gris representa esas pequeñas fluctuaciones que pues ahora, ostras, pues al principio de la zona gris pues resulta que voy más rápido de lo que pensaba, pero luego me encuentro un problema y me quedo atascado durante 3-4 días y luego vuelvo a recuperarlo. Y es importante ver esas fluctuaciones y monitorizarlas para decir, ostras, tenemos que meter el turbo porque respecto a lo naranja, que es a lo que nos hemos comprometido, y lo gris, nos estamos yendo completamente. O al revés. O vamos demasiado rápido y a lo mejor nos vamos a quedar sin suficientes proyectos. Eso no creo que hoy en día sea vuestro principal problema, pero si se consigue mucha velocidad, el problema puede llegar a ser ese, de quedarte sin nada a la entrada.
Y después entramos al área de las tareas. Y aquí, una de las herramientas más habituales suele ser los paneles Kanban. ¿Vale? Aquí, precisamente porque el panel Kanban va muy bien para monitorizar precisamente ese flujo de trabajo, el ver que estamos yendo a ritmo constante. De ver cuánto tiempo se pasa en cada una de las columnas, ir monitorizando cuándo entra dentro del panel y cuándo sale dentro del panel. Ahora no voy a entrar en detalle a los paneles Kanban porque lo veremos más adelante, pero que digamos el equipo de trabajo, los que están realmente desarrollando, los que están haciendo el diseño, los que están haciendo las pruebas, los prototipos y los acabados, estos tienen que utilizar precisamente el panel Kanban también con sus límites para que no haya cuellos de botella, para ir trabajando a un ritmo constante. El otro gran factor y el gran olvidado normalmente suelen ser las personas dentro de la Agile. Evidentemente, en los proyectos, y mejor dicho, especialmente en los proyectos, no hay máquinas que desarrollen proyectos, siempre son personas. Con lo cual, es importante conocer cómo afecta o qué impacto, cómo podemos, o qué herramientas existen, mejor dicho, para potenciar también el Agile o cuidar esa parte, ese factor tan clave que son las personas dentro de un entorno Agile. Aquí podéis ver, y los que ya hayáis visto los otros webinars que ha hecho Sergi estos días, ya habréis visto esta diapositiva, pero aquí podéis ver cómo en diferentes niveles dentro de una organización, el nivel de implicación que tiene cada uno de estos niveles. Y esto ha sido desarrollado por Gallup, en una encuesta a nivel global, con, como podéis ver, una cantidad de trabajadores considerable, con lo cual se puede extrapolar casi a vuestro caso, por así decirlo. A nivel estratégico, la alta dirección, o sea, los que deciden cuál es la estrategia y la dirección de la compañía. Aquí, un poco más de la mitad de esos directivos están altamente implicados, están enchufados y vienen con unas ganas brutales de ir a trabajar. A la que bajamos al siguiente nivel, los mandos intermedios, aquí ya caemos a solamente un tercio de la gente. El resto, bueno, ya está perdiendo la motivación o directamente está desmotivado. Pero es que a nivel operativo, o sea, los técnicos, los realmente, o sea, ya sean los ingenieros que están allí rompiéndose los sesos para desarrollar el proyecto, solamente un 12% están altamente implicados. Y normalmente esos 12% suele ser gente que se motiva bajo el agua, que aun estando en un entorno hostil y horrible, siguen enchufados. De esos hay, pocos, pero hay. ¿Por qué creéis que hay esta diferencia en estos niveles? ¿Por qué arriba están más motivados que abajo? ¿Qué los diferencia? Capacidad de decisión, efectivamente. Deciden salario, ¿vale? Que pueden decidir, cobran más información, eso también es importante. Estrategia, visión de proyecto, motivación extrínseca. Tú veo que ya te lo conoces. De las dos cosas, en gran parte por el poder de decisión. Muchas veces no se escucha a nivel operativo, efectivamente. Y aquí vamos a precisamente qué es lo que motiva a la gente. Por una parte, como decía Albert, que ya veo que es un experto en este tema, tenemos los motivadores extrínsecos, que es el camino fácil, es un chute literal de motivación, pero a corto plazo. Son los incentivos económicos, el dar más poder, o sea, poder sobre las personas, sobre todo. Un estatus, es decir, el título, básicamente, no es que soy responsable de, es que soy director de. Yo me he encontrado con algunas empresas donde esto prácticamente se notaba en toda la empresa, que había un afán de el qué ponía en mi tarjeta, que era brutal. Evidentemente también relacionado con los incentivos económicos, porque no es que en mi título pone, mi job description pone que soy responsable de, con lo cual tengo que cobrar más. El reconocimiento público, las palmaditas en la espalda, pero esto es muy, muy cortoplacista. Somos verdaderos junkies de esto. Siempre queremos más y más y más, porque nos acabaremos acostumbrando.
pero influyen diferentes factores. ¿En los extrínsecos o a qué te refieres, Mónica? ¿Estáis de acuerdo que todos estos, digamos, factores o formas de motivar siempre queremos más y más? Incluso vosotros mismos, sed honestos. Es la vía fácil, sí, totalmente. Que por etapas de edad motiva diferentes cosas. Y eso suele ser cuando la gente ya está quemada, precisamente. Nadie dice que no más dinero. Efectivamente, lo que pasa es que con el tema del dinero también puedes acabar provocando lo que se dice las jaulas de oro, de gente desmotivada, por muy bien que cobre, y que acaba arrastrando los pies y que acabas provocando que no puedes echarlo fuera por lo caro que te va a salir, y que él tampoco se va a querer ir por su propio pie, por muy desmotivado que esté, porque sabe que como allí no va a cobrar en ningún otro sitio. Sigo avanzando porque si no, nos van a dar las 11. ¿Qué más? ¿Cuál es la vía sostenible? Los motivadores intrínsecos. ¿Qué es lo que nace de dentro? Es la motivación que no nos pueden imponer, por así decirlo. No hay una varita mágica, solamente podemos crear un entorno adecuado, que es atesorar conocimiento. Todo el mundo nos gusta aprender cosas nuevas, el ir evolucionando, el encontrarnos nuevos retos, en cosas que nos motiven a decir, ¡buah! Esto lo he acabado haciendo y me ha costado la vida, pero por fin lo he conseguido. Esto siempre nos motiva. Si siempre nos dedicamos a darle la vuelta al mismo tornillo día tras día, que no supone ningún reto mental para nosotros, que hasta nos aburre, que lo hacemos de forma mecánica, eso nos acaba desmotivando. La autogestión, lo que estabais comentando muchos, ese poder decidir yo cómo hago el trabajo, cómo hago mi trabajo. No lo desarrollo yo. Si lo desarrollo yo, seguro que soy el que mejor sabe cómo hacerlo. Y eso en todos los niveles. Y el problema es que precisamente ese nivel operativo está tan encorsetado que no tiene nada de capacidad de decisión. Aparte de la parte de la izquierda, o sea, de los motivadores extrínsecos, que simplemente han de llegar a un nivel suficiente, pero a partir de ahí, de hecho, si crecen más, pueden acabar canibalizando precisamente los motivadores intrínsecos. ¿Qué más? Conectar con el propósito de la empresa y con su cultura. Puedo encontrarme retos y que me encante desarrollar y de cada vez encontrarme cosas más difíciles y sentirme orgulloso del trabajo que he realizado. Y decidir completamente todo lo que me rodea para desarrollar mi trabajo, pero si no me gusta lo que estoy haciendo, no acabo de conectar. Imaginaos, por poner un ejemplo un poco cómico, ¿no? Un vegano que esté desarrollando máquinas de despiece de un matadero. Por mucho que le encante, pueda, de cada día aprenda más y más y decida de arriba abajo, no va a acabar desmotivándose, se va a sentir hasta culpable. Efectivamente, quizá no es su trabajo, con lo cual ese es un factor importante también de conectar con el propósito de la empresa y con su cultura, o sea, de sentirte parte de esa empresa. Y por último, la conciencia de valor, el saber que lo que estás haciendo vale para alguien, vale para algo. Porque eso también es muy frustrante, decir, yo esto lo estoy haciendo, pero no sé ni por qué ni para qué. No sé si esto le va a servir a alguien. No sé si mi cliente va a valorar lo que estoy haciendo ahora mismo. Es importante que recibamos ese feedback de para qué sirve y que sea medible. De estos 4, de la parte de la derecha, de los motivadores intrínsecos, ¿cuál creéis que es el que más suele faltar en todas las empresas? Los 4, el tercero, conectar, autogestión. Por nuestra experiencia, sinceramente, por nuestra experiencia, y esto tenemos una herramienta que no sé si la conocéis, que es Intal, en donde intentamos evaluar en la medida de lo posible estos ítems,
el que más suele faltar por norma general es la autogestión, sin lugar a dudas. La gente siempre tiene la sensación de que podría decidir más cosas de las que realmente puede decidir. Hay mucha más gente que conectada con la empresa, la conciencia de valor, el que se encuentra retos cada día, pero gente que se siente sobre todo que le falta capacidad de decisión, que se les obliga a desarrollar de, bueno, tienes que hacer esto de esta forma y para tal día, etcétera, etcétera. Todo completamente definido. Es el yo pienso, tú haz. Y dices, bueno, pues yo te lo hago y ala, aquí tienes y ya está. Pero no acabas implicándote en esa faena. Es imposible implicarse en una faena donde te lo han dado todo, que no te puedes salir de una coma, que no puedas decir absolutamente nada. Y esto está muy ligado precisamente al estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo es clave para poder desarrollar la autogestión y los equipos autogestionados. Y de rebote, la implicación de las personas. Si tenemos un estilo de liderazgo o nuestro responsable tiene un estilo de liderazgo de extremo como es el yo pienso, tú haz, o sea, tú eres prácticamente una máquina y eres un recurso que no aporta más que digamos, mecánica, por así decirlo, es muy difícil que nos motivemos. O motivar si somos el responsable, ¿eh? Ahora, si conseguimos cambiar ese estilo de liderazgo y transformarlo a un estilo de liderazgo de soporte, del estilo de esto es lo que hay que hacer, el titular, y a partir de aquí tú sabes mejor que nadie cómo hacerlo. Y si necesitas algo, aquí estoy yo para echarte una mano. Si fuese así, ¿no os cogeríais esas faenas con mucha más ilusión? De, ¡buah! Puedo hacer lo que quiera con esto. Mientras salga, mientras se consiga en ese momento, sí. El cómo es cosa tuya. Yo no te voy a decir el cómo hacerlo. Porque si encuentras una forma mejor, tú que eres el que lo estás haciendo, adelante. ¿Vale? Hasta aquí toda la parte más bien de cultura, estructuras, efectivamente, delegar y potenciar el equipo. Hay que adaptar el estilo según el colaborador. Ojo, si, Albert, tú estuviste, por lo que has dicho de los extrínsecos, debes haber estado en los otros webinars. Aquí entraríamos en el tema de teoría X y teoría Y. Es verdad que hay gente que cuesta mucho motivarla. Habitualmente suele ser gente que se le ha tratado muy con un estilo de liderazgo de la izquierda y directamente se ha rendido. Ha puesto el piloto automático y como nunca le han dejado pensar, ha desactivado esa capacidad. Tú... Y esto todos nos hemos encontrado gente de esta, ¿eh? Pero ¿cómo? Dime cómo hacerlo y yo te lo hago. Pero a mí no me hagas... Tú dime cómo y yo tiro. Y normalmente suelen ser gente que llega hasta lo mínimo imprescindible, que nunca va más allá. Exacto, muchas veces el que lo está haciendo a diario tiene mejor idea de cómo hacerlo que el que lo manda a hacer, efectivamente. Es que además es eso, se acaban encontrando mejores formas de trabajar que no solamente el que está ahí pensándole y dándole a la cabeza. Ostras, es el que se encuentra cada día. Y esto yo también me lo he encontrado como ingeniero de mejora continua, de bajar yo con la idea feliz, de, buah, ahora vamos a empezar a trabajar así y lo vamos a reventar. Y todo el mundo te mira con la ceja levantada y decir, tú no tienes ni idea. Y a la que lo intentas poner en marcha, te encuentras con una cantidad de cosas que no encajan, que no habías considerado y tal, y es cuando te miran con cara de si es que mucho mejor lo voy a saber yo. Anda, escucha. Y nuevamente con ese encaje de decir, precisamente dar ese soporte de decir, no, yo creo que esta es la mejor forma de trabajar, ¿podrías conseguirme esto? Yo te lo consigo. Y con esto se consigue hacer además mucha más piña. Vale, y ahora os toca, vamos a pasar un poquito, digamos, de examen, por así decirlo, no es broma. Pero me gustaría, ahora aparecerán dos parejas de palabras y me gustaría que me dijeseis cuál de las dos para vosotros es Agile, para ver si lo habéis entendido correctamente. ¿Agile qué es? ¿Productividad o throughput? Empezamos con una sencilla.
Throughput. Vale, perfecto. Efectivamente. Throughput. Gestión de urgencias o recursos bajo la manga. Tener plan B. El plan B, la derecha otra vez, ¿no? Ya aviso, no siempre van a ser las de la derecha, ¿eh? No va a ser la fácil. No es tan sencillo. Efectivamente, esa capacidad extra que podamos ir tirando, ya sean con externos, ya sean con horas extras de forma puntual, para volver a equilibrar. Autogestión o dirección de equipos. Como me falléis esta, soy muy malo transmitiendo. La primera, esta vez, autogestión, está clarísimo. Gestionar el día a día o simplificar y trabajar. Aquí ya os lo he puesto más difícil. Simplificar, evidentemente. Sí. Así es, simplificar. Cuanto más sencillo sea, si simplificas no necesitas gestionar. Es lo que comentamos. Con 30 proyectos a la vez tienes que gestionar y acabas pasándote el día gestionando, pero no trabajando. Cuando tienes poquitas cosas, cuando lo pasas a simplificarlo y ya no hay complejidad, no necesitas gestionar esa complejidad. Te pones a trabajar y punto, porque no necesitas invertir tiempo para eso. Asegurar que todo el mundo tenga carga de trabajo o acabar proyectos. Acabar proyectos, efectivamente. Esta es casi, si os fijáis, otra forma de poner las dos primeras. Por eso, Ana, que comentabas antes de, no, paro para empezar otra cosa. No lo pares. Acaba eso y después entra lo siguiente. Claro, aquí estamos diciendo que a lo mejor hay gente que se queda ociosa, por así decirlo. Eso en un entorno ágil es bueno, aunque parezca mentira, porque estás garantizando que no estás saturando tus recursos y que no se convierte en un cuello de botella. Precisamente en un entorno ágil, aquel que responde cuando le preguntas, oye, ¿cómo vas? Uf, voy fatal, voy estresadísimo. Ese es un cuello de botella. Eso es malo en un entorno agile. Y sin embargo, hoy en día, precisamente por ese enfoque de coste, parece que si no decimos que vamos estresados, es que somos prescindibles. Aunque sea un plazo largo. Sí, aunque sea un plazo largo, porque precisamente esos proyectos que has tenido, que están en curso, en su momento al menos, eran los más prioritarios. Dedica esos esfuerzos o transmite esa sensación de urgencia a lo que tengas en curso, para acabarlo, quitártelo de encima y matarlo del todo. A no ser que decidas cargarte un proyecto, pero matarlo del todo. Es decir, lo abandono por completo, esté como esté. Eso es mucho más duro. No es lo aparto y luego ya lo volveré a coger. Porque si no, ese también se va a quedar ahí siempre eternamente. Siempre va a haber uno que se queda ahí eternamente. Prepárate o anticípate. Aquí tenemos disparidad de opiniones. Al revés, precisamente, muchos decís planifica y anticípate, y es todo lo contrario. A Agile lo que hace es, no voy a planificar porque sé que no puedo planificar lo que no sé que va a venir. Estamos hablando de entornos muy variables, de desconocimiento brutal. En investigación, por ejemplo, ¿cómo voy a planificar lo que yo voy a investigar? Si es que a lo mejor soy la primera persona que lo descubre. No puedo planificarlo. Exacto, planificación, exacto. Eso es PMI, puro y duro, es gestión clásica de proyectos. Planificar, en la mayoría, ya se ha demostrado, y me lo estáis diciendo vosotros, vale, planifico. Ya he planificado. Y ahora ya puedo tirar la planificación a la basura porque ya ha pasado algo que no he considerado y eso va a pasar siempre, sobre todo en entornos con mucha variabilidad. Con lo cual, más vale que te prepares y que tengas una capacidad extra y que tengas esa cintura, para decirlo, para ir corrigiendo y esos recursos extras, esos recursos bajo la manga, para que venga lo que venga, yo sé que lo voy a absorber. Y bienvenidos sean los cambios. Es que aquí estamos hablando de bienvenidos sean los cambios. ¿Que el cliente me cambia parte de las especificaciones? Vale, pues nos ponemos con ello. No te preocupes, tengo recursos para hacerlo. Vale, y por último, las herramientas. Y ha sido expresamente que dejarlo lo último,
porque muchas veces se dedica demasiado tiempo a las herramientas sin entender y se implantan herramientas sin entender toda la parte de la filosofía. Y las herramientas y la filosofía y los valores asociados es cuando se tergiversan, se pervierten y no funcionan. Y al final la gente acaba pensando, ¡buah! Esto del Agile no funciona, esto es una porquería. Puede ser que no te funcione la filosofía. Completamente de acuerdo. Si tienes un entorno previsible, no tienes por qué utilizar Agile. Ahora, si tu entorno es variable, seguramente es que no has acabado de entender la filosofía y la herramienta funciona, solo que se está utilizando mal. Aquí podéis ver un ejemplo de un panel Kanban. Así a bote pronto, y esto es uno de los principios del Kanban, ya solamente de un vistazo podéis ver todos los proyectos que están en marcha, aunque no sepáis y cuántos hay. Y también seguramente veréis que hay de diferentes tipos, que no todos son iguales. Solamente esto, ya es potentísimo. Porque ¿cuántos de vosotros sabéis perfectamente en todo lo que están trabajando vuestros compañeros? El que tengáis al lado, los dos que tengáis al lado. De arriba abajo si lo sepáis perfectamente. Ya no os digo si os pregunto si sabéis de arriba abajo en qué está trabajando todo vuestro departamento. Con lo cual ya solamente esta parte de visualizar y que sea explícito en qué se está trabajando ya es muy potente. Como os comentaba, el Kanban va en flujo. Es que además no solamente veo qué carga de trabajo hay, sino que además veo qué pasos se siguen. Es un KPI on time. Sí, exactamente. De hecho, seguramente veréis que a las dos tarjetas, y lo habréis visto desde el minuto 1, que las dos tarjetas que están en diseño, cuando acaben diseño, tendrá que hacerse su prototipo, sus pruebas y sus acabados, y se acabará. Se visualiza el flujo perfectamente. Después, los límites de WIP. Como comentábamos, importantísimo para asegurar que trabaja en flujo. Si os pregunto si el equipo de prototipos puede coger más faena, ¿qué me diríais? No, perfecto, porque aquí veis perfectamente que prototipo tiene un límite de 2 y tiene 2 en curso. Ningún problema. ¿Cómo calculas esa limitación? Ese es uno de los grandes impedimentos que se suele encontrar la gente y el gran temor de, vale, pero ¿qué número pongo aquí? Lo mejor normalmente es o empezar tal cual lo que tengas en curso y poner los límites de lo que tengas en curso, esa es una forma, y después ir a buscar de irlo bajando lo máximo posible, para que así irás viendo que tu límite WIP se baja. Pero normalmente si preguntas a los equipos de ¿qué sería lo ideal? Suelen tenerlo claro. De hecho, lo habitual es que sean 2, máximo 3 cosas a la vez por persona. Aproximadamente. Cuando empiezas a tener más cosas en la cabeza a la vez, dedicas mucho más tiempo a ir cambiando de chip que en dedicarte a lo que estás desarrollando. Y siempre el objetivo es, cuanto más bajo, mejor, por así decirlo. O sea, es ir bajándolo hasta que te encuentras que hay equipos que están mucho tiempo o personas dentro de los equipos que están mucho tiempo parados. Si es puntualmente, ya es bueno. Ese es un punto que te dice, justo lo he clavado. Otra pregunta. ¿Ese límite de WIP afecta solamente a la columna del doing o al doing y al done? Vale, aquí se nota quien ya tiene ciertos conocimientos. Lo habitual, y no es por ahora parece que me he metido con los que han dicho solamente el doing. No. Es lo habitual. Casi todo el mundo dice, cuando se le pregunta eso, dice, no, al doing. Eso es un enfoque a coste. Si queremos ser ágil, tiene que afectar a las dos. Porque, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, los de prototipo acaban las dos tareas que tienen en marcha? Perdón, vamos a hacerlo al revés. Los de diseño. Los de diseño acaban las dos tareas que tienen en marcha y las mueven a done. ¿Pueden coger uno nuevo? Todos los que estáis respondiendo que sí, la respuesta es no, no pueden coger nada nuevo. El límite WIP me afecta a las dos columnas. Si empezasen algo nuevo, la columna del don, ¿qué pasaría? Se acabaría llenando.
se acabaría llenando. Y eso es el enfoque a coste, hacer que la gente esté ocupada. ¿Y qué pasa si los diseñadores ya han acabado todo lo que tienen en curso? ¿Qué han de hacer? Pues precisamente ir a echar una mano a prototipo porque están atascados. Esto fuerza, el hecho de que el límite del width te afecte a las dos columnas, acaba obligando a esa polivalencia y a esa colaboración para que las cosas avancen. Aunque prácticamente no sepan hacer nada de prototipos. Pero sí que pueden intentar aislar a los de prototipos y protegerlos para que vayan a full los de prototipo. Esa es la polivalencia más básica, pero por poco, eso pasará la primera vez. La segunda y la tercera, si prototipo suele ser un cuello de botella, de cada vez los diseñadores tendrán más conocimientos sobre prototipos. Aunque sea solamente, yo que sé, si es prototipado rápido, el ir cambiando las máquinas o pasarle la bobina de hilo si es una impresora 3D. A ese nivel tan chorra de polivalencia. Pero eso hará que los de prototipo, que en ese momento son cuello de botella, les aumentes la capacidad. ¿Y qué pasa con las urgencias? Una opción es crear un carril rápido. Un carril rápido que tiene que tener su límite propio. Es decir, cuando realmente hay una urgencia de verdad, no el que algo vaya tarde, las urgencias nacen como urgencias, pueden entrar en una especie, en un carril rápido, donde de hecho ya va bien también para marcar de que para separarlo del resto y decir, oh, este hay que tratarlo diferente. Y de hecho, casi mejor incluso si lo ponéis en la parte superior del Kanban. Y ahí, eso tiene que estar claro de que eso es lo primero que hay que coger y hay que quitárselo de encima lo más rápido posible. Ese sí que es el único momento en que te diría, por ejemplo, Ana, sí, en ese momento sí que para todo lo que tengas en marcha porque eso es una urgencia. Pero aquí ya estamos hablando de tareas, ya no de proyectos. ¿Quién debe marcar la prioridad de esa urgencia? Esto, mira, Joseba, va relacionado o tener sobrecapacidad. De hecho, acabo con lo de Joseba. De hecho, normalmente las urgencias se definen en función del coste del retraso. ¿Qué pasa si llego tarde a eso? ¿Qué coste tiene? ¿Tiene el mismo coste que el resto de tarjetas que si llego tarde en cualquier otra tarjeta que están en el panel? Si cuesta lo mismo llegar tarde en las existentes que la que acaba de entrar, eso no es una urgencia. Si tiene muchísimo más coste, entonces sí. Un ejemplo sería, a un cliente se le ha roto la máquina. Tiene muchísimo más coste no atender a ese cliente que no llegar tarde a un proyecto que el cliente aún no tiene. ¿Cuál es el límite de entregar? Entregar no tiene límite, eso simplemente son los acabados. Eso es simplemente el cajón de finalizado. Y alguien preguntaba lo de sobrecapacidad. Si en este carril rápido de urgencias estamos viendo que hay un volumen relativamente constante de urgencias, es muy, muy conveniente precisamente reservar capacidad y bajar el límite width del resto, el habitual, el de los que veis arriba en diseñar, prototipo y tal, y reservarlo para ese carril rápido. Porque así es la forma segura de que, aunque me venga una urgencia, va a ir súper rápido. Y además, no voy a penalizar especialmente el resto. Y si llega el punto en que, si no llegan urgencias, la gente se acaba quedando parada, pues que se quede parada. De hecho, fijaos que así es como funciona unas urgencias de un hospital. Ahora, lamentablemente, no, pero si no hay suficiente volumen o ahí tienen gente que tiene especial parada, el cirujano no se pone a atender el constipado. El cirujano está para cuando realmente viene un infarto. Esa es la reserva de capacidad, porque saben que, bueno, hay una cierta probabilidad de que me lleguen de forma habitual. ¿Qué más? Y por último, también es importante que se vea claramente todo lo que le pasa a las tarjetas. Por ejemplo, esto, una incidencia, y ponerlo, es un bloqueo. Aquí tengo un problema. ¿Vale? Cuanto más visual sea, y aquí el Kanban está muy ligado a la gestión visual de los procesos, cuanto más visual sea, mucho mejor, porque precisamente eso también elimina gestión. Porque si ves el proyecto y alguien te pregunte qué hay de lo mío, es que ya pasará, no te lo preguntará, irá, mirará el panel, dirá, ah, vale, está en diseño o está en prototipo y están haciendo. Sé que están trabajando y que no está parado, lo están desarrollando. A no ser que vea precisamente ese post-it rojo y decir, ostras, aquí algo ha pasado. Por último, y sé que voy muy tarde, Kanban va muy bien cuando mis proyectos siguen una serie de
etapas fijas, por así decirlo, que todos mis proyectos, aunque sean muy raros entre sí, pero siguen una serie de pasos constantes, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tengo proyectos de todo tipo, que no siguen ni siquiera la misma estructura? Entonces el Kanban es muy difícil ejecutarlo y entonces os recomendaría que trabajéis con Scrum. Con Scrum, la forma de trabajar es diferente. No trabajo a flujo, simplemente voy, como digamos, por lotes. Yo fijo un periodo de trabajo cada 15 días, cada mes, y cada mes cojo una cierta cantidad de trabajo y me lo quito de encima. Y lo voy comiendo y no puede entrar nada nuevo en ese periodo hasta que no llegue al siguiente sprint, que se llama. ¿Y aquí cuál sería el proceso? El gran proyecto, ese cubo gris inmenso. Hay una figura que es el Product Owner, que es el encargado de trocear ese proyecto en cosas que sean masticables, por así decirlo, en cosas que se puedan manejar precisamente en ese periodo del sprint, en esas 2 semanas o en ese mes que se haya decidido. Y priorizar cuáles aportan más valor y cuáles aportan menos valor. Solo el valor. Aquí en este caso no está el tema del peso. El Product Owner es el que tiene la visión del mercado y es el que sabe que no, estas características o esto es lo que le va a dar, nuestro cliente va a valorar más y es más importante desarrollarlo antes y tener esto cerrado. De hecho, está estudiado que digamos, la funcionalidad o el valor que perciben los clientes sigue también una estructura de diagrama de Pareto. El 20% de las funciones es lo que aporta el 80% de percepción de valor del cliente, con lo cual hay muchas cosas que para el cliente son muy accesorias y que prácticamente no los valoras. Eso es lo que va abajo de la pila y eso se llama el Product Backlog. Cada iteración, cada sprint, el equipo, aquí todos, el Product Owner, el Scrum Master y los developers, que en este caso serían los desarrolladores, podéis sustituir developers por ingenieros, técnicos, llamarlo como queráis. Se llama tradicionalmente developers porque nació en desarrollo de software. Los developers aquí sí que son los que cuantifican qué carga de trabajo les va a suponer cada uno de los ítems del Product Backlog. Y dicen, vale, este sprint llegamos hasta aquí. Hacemos 50 puntos este sprint. Y cogen esos 50 puntos y dices, vale, disparo de salida y van desarrollando y van haciendo. Y claro, tienen que haberlo calculado y si han calculado bien, al final de ese sprint habrán finalizado esos 50 puntos. Y aquí el objetivo, y sobre todo el objetivo del Scrum Master, es que esos 50 puntos, el siguiente sprint sean 52 y el siguiente 57 y el siguiente 60. Y así ir incrementando la velocidad de los developers, precisamente quitándole esas piedras en el camino. Y aquí es donde prácticamente es imprescindible evaluar la carga de trabajo por algo que no sean horas, porque si no, quieras o no, tienes ese límite mental de decir, bueno, estamos cogiendo más horas que realmente tiene la semana. Pero es que de cada vez somos más rápidos y no vamos a cambiar toda la pila de producto, todo el product backlog, no vamos a reevaluar todos cada vez. Y aquí la gran diferencia con el Kanban también es que así como el Kanban es tremendamente personalizable, podéis hacer y deshacer y adaptarlo a todo lo que queráis, el Scrum en cuanto a estructura es muy, muy rígido. Hay que ser muy estricto porque si no, no funciona. Hay una frase que lo define muy bien porque Scrum es muy sencillo, pero no es nada fácil. Y choca un poco eso, pero es así, porque a nivel conceptual es de lo más sencillo, pero hay que ser muy estricto con las responsabilidades de solo el Product Owner puede marcar la pila de las prioridades porque es el que tiene la visión del mercado. Pero solamente las prioridades, no puede decir hasta dónde se llega o hasta dónde no. Eso solamente puede hacerlo el propio equipo que trabaje y que lo desarrolle. Se tiene que ser muy estricto con la periodicidad con la que se hacen los sprints. Si se ha dicho cada 15 días, cada 15 días. Y si no se ha acabado, pues no se ha acabado. Volverá a la pila de producto. Cumplir con las reuniones diarias de seguimiento, con las presentaciones, con las retrospectivas, que son replantearse que digamos que no ha funcionado ese sprint, que podemos cambiar. Es el momento de hacer mejora continua. Y eso es muy, muy rígido en el Scrum. La ventaja es que aquí, en el Product Backlog, cabe de todo. Cualquier tipo de tarea. Proyectos, ir a formaciones, conferencias o asistir a ferias. Aquí cabe de todo. Todo lo que suponga carga de trabajo o tiempo de dedicación
dentro del Product Backlog. Ya será el Product Owner el que lo coloque donde corresponda. Evidentemente, siempre se le puede dar feedback, pero la última palabra siempre va a ser la suya. Y por último, herramientas online. Existen tanto de una herramienta como de la otra, existen soluciones online. Nosotros las que más conocemos y las que recomendamos, por un lado, es Linkit para los paneles Kanban, que es muy potente, permite personalizar de forma muy elevada, o sea, a un nivel de personalización muy alto, como puedes ver, con diferentes colores para tarjetas, evaluar también, ponerles peso, hacer carriles para, por ejemplo, el carril de urgencias. Y lo bueno de las herramientas online es que te da una cantidad de información que es mucho más difícil conseguir toda esa cantidad de información que a nivel físico. Eso sí, si optáis por una solución online, una recomendación que os ayudará muchísimo a que tenga éxito. La ventaja de un panel físico es que, aunque no quieras, lo ves, lo tienes ahí colgado. Una pantalla la puedes apagar o no miras, o tienes otra ventana abierta y no lo haces caso. Colgate un televisor en ese departamento donde solamente se vea y siempre se vea el panel con el software que hayáis elegido, pero que esté allí. Gonzalo pregunta cuál es el límite de... Carlos. ¿Qué hacer con un Product Owner que no comunique y se salta la Scrum para gestionar a los developers? Aquí estamos entrando en un tema de cultural totalmente. Un Product Owner no puede gestionar a los developers. Los developers se autogestionan. Un Product Owner no puede ser un jefe. Los developers han de tener la potestad de decir, no, si decimos que llegamos hasta aquí, llegamos hasta aquí, me sabe mal. ¿Necesitas llegar más abajo? Dame más recursos. Y el Scrum Master es el encargado de facilitarlo, por así. El Scrum Master en este caso tendría que escalarlo y ir a el responsable del Product Owner, si es que ese responsable sí que tiene la cultura Agile, y decirle, digamos, tirarle de las orejas o redirigir su comportamiento hacia un enfoque correcto. Si incluso su superior también se lo salta, el problema no es de la herramienta, el problema es de la cultura. Lo que hay que cambiar es la cultura de la gente. En el fondo se están auto-boicoteando. Y volviendo a las herramientas online, aquí tenéis también el Jira, que es uno de los más conocidos y más potentes para Scrum. Es es prácticamente imbatible para planificar sprints, crear el product backlog, etcétera, etcétera. Linkit para Kanban y Jira para Scrum. Estos son los que más recomendamos nosotros. Hay infinidad. Si buscáis Scrum Online o Kanban, Agile Kanban Online, os saldrán a patadas. Bueno, y por último, permitidme, cómo no, hacer nuestra pequeña cuña publicitaria. Todo esto, si queréis ampliar la información y ahondar un poco más en todo este tema, tenemos programas de formación para diferentes para diferentes temáticas. En este caso, si queréis profundizar más en este aspecto, en el tema de Agile, os recomiendo el de Agile Project Management, sobre todo si os interesa en un entorno industrial, porque hay muchísimos cursos a nivel desarrollo de software, pero muy poquitos a nivel industrial. Nosotros sí tenemos esa experiencia y lo enfocamos en este sentido. Y si ninguno de estos programas os encaja, también tenéis la opción de hacerlo tal cual a la carta, con diferentes módulos y montároslo a vuestro gusto o al gusto de vuestra empresa. Si tenéis alguna duda, yo estoy aquí para resolverla y lo iremos hablando. Haced las preguntas por el chat para no saturar los micros y yo lo iré respondiendo en voz alta para cualquiera que cualquiera que esté atento también le sirva resolver esa duda. Muchas gracias a vosotros y me sabe mal por haber acabado tan tarde. Bueno, pues si no hay ninguna duda, lo dejaríamos aquí. Muchísimas gracias a todos y espero veros también en los otros webinars. Buenas noches.